venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Aleluya. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Una vez más. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Sí, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Aleluya, dale al Señor. No solamente eres digno de que todos te alaben, te adoren. Aleluya. Aleluya. Les faltan los hermanos Abraham. Dios los ha bendecido con dos preciosas niñas y que el Señor se les guarde, les cuide y que ellos hagan
lo que tienen que hacer como padres. Amén. Porque cada hijo que Dios nos da es una responsabilidad muy seria y muy grande. El Evangelio según San Lucas capítulo 2, en el verso 21, dice así la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto ¿por quién? Por el ángel. Sus padres no le pusieron el nombre, Dios se lo puso. Amén. Dice que fue puesto por el ángel antes que fuese concebido. El verso 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén. ¿Para qué? Para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, hermanos, a orar por Saraí. Ella no sabe qué está pasando aquí, ¿verdad? No sabe que estamos presentándola al Señor. Ella está contenta con su dedo ahorita. Amén. Están aquí los ministros. Queremos orar por esta niña, orar por sus padres. Todos sabemos que nuestros hijos han venido a nacer en un mundo pecaminoso y un mundo corrompido, lleno de maldad. Y queremos que Dios cuide a esta niña de una manera especial, la guarde, aún en esta inocencia que ella no sabe cómo defenderse. A veces los padres tampoco pueden tener toda la habilidad para poderla defender de todos los peligros. Hay peligros de carácter físico y peligros de carácter espiritual, que solamente la mano de Dios puede ayudar a esta gente. Hermanos, oremos
por esta preciosa niña. Amén. Bendito Dios eterno, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia. Te pedimos, Señor, bendito esta niñita, Señor, que comienza a vivir, que no sabe ni lo bueno ni lo malo. Bendito Dios del cielo, viene a un mundo con maldad, viene a un mundo perverso. Señor, bendito, cuídala, Señor, guárdala, bendito Dios, pon tu mano en ella, Señor, y bendice, que ella crezca con tu bendición, Señor, aleluya, que a su temprana edad ella te conozca, a su temprana edad ella pueda alabarte y glorificarte. Bendito Dios eterno, lleno de gracia, lleno de bondad, de misericordia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret, a ti, Señor, sea la honra y la gloria. Bendito Dios eterno, te pedimos por sus padres también. A ellos, Señor, les den la sabiduría, para que en el nombre de Dios. Dios te bendiga, hermano. ¿Por qué decir conmigo? Ella está feliz aquí recibiendo luz. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios en esta tarde por estar aquí, hermanos. Es un buen lugar para reunirnos, amén. Hay ahorita en estos momentos gente reunida con otros propósitos en diferentes lugares de la ciudad, del país, del estado, del mundo entero, pero hermanos, nosotros hemos escogido el mejor lugar para estar reunidos. Y ese es el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna, donde aquí se mueve la presencia de Dios, donde su Espíritu Santo toca los corazones, toca vidas, transforma las personas que se acercan a Él, que se disponen a oír su palabra. Y gracias a Dios de que usted, amigo, amiga, que nos visita en este día, quizás es su primera vez, Dios bendiga a esta familia que está aquí enfrente, es la primera vez que los miro por aquí, Dios los bendiga. Esperamos que el Señor les bendiga en todos los aspectos de la vida y que ellos sean bendecidos por el hecho de haber escogido venir a oír su palabra en este día. Bueno, hermanos, ya que están de pie, les voy a suplicar que vayamos a mirar un versículo que vamos a estar mirando desde ahí en el libro de Romanos. Le damos gracias a Dios por toda la oportunidad que se me da para exponer la palabra del Señor. Y hermanos, oren por mí para que yo pueda hacerlo con libertad, hermanos. Gloria a Dios, que todo nerviosismo salga y que podamos tener libertad, hermanos, de exponer la palabra del Señor y que Dios sea glorificado en ello. Amén. Hermanos, ahí en el capítulo 5 del libro de Romanos, vamos a leer un versículo nada más, y es el versículo número 1 del capítulo 5. ¿Amén? Gloria a Dios. Parece que ya lo tienen, y si no, pues allá está en la pantalla también. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar, que Dios me ayude, que sea Dios que me dé libertad para poder exponer su palabra. Bendito Dios, te doy muchas gracias, Señor, por el estar aquí enfrente de tu pueblo. Te suplico que tú me des de tu guianza, de tu unción santa, que yo pueda exponer tu palabra de una manera que sea de bendición para todos y cada uno, que tú seas glorificado en ellos, Señor, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí, Señor. Ten misericordia de mí y úsame conforme a tu propósito y tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos que han hecho el esfuerzo de estar aquí reunidos, que han dispuesto su corazón a venir a oír tu palabra. Por las personas que nos visitan, que todavía nos entregan a ti, Señor, ábreles el entendimiento para que puedan comprender
lo maravilloso que es que tú hables al corazón del ser humano. Toca sus vidas, Señor, háblales, Señor, directamente. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden ocupar su lugar dando gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Jesús. Estamos, hermanos, en este día vamos a estar tocando un tema, hermanos, que es muy bonito, hermanos, porque qué maravilloso, qué bonito es saber, hermanos, que hemos sido justificados, hermanos, por la fe. Gloria a Dios. Y ese es el tema, el título, el pensamiento que quiero que se nos quede, hermanos, que hermanos, fuimos, hermanos, justificados por Dios. Ese va a ser el título, justificados pues por la fe, pero más bien nomás le voy a poner justificados por la fe. Hermanos, en sí encierra nomás el título encierra mucho que Dios nos dice a través de ello. En la epístola de los Romanos, hermanos, aquí el apóstol Pablo presenta, hermanos, muchas escrituras y nos quiere enfatizar acerca, hermanos, de este tema tan importante en el Evangelio, hermanos, que nos da a saber de la justificación que Dios hace, hermanos, al pecador que deposita su fe, hermanos, en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para favor de nosotros. Y por medio de ese sacrificio, hermanos, miramos que todo pecador puede tener parte, hermanos, y eso lo vamos a estar viendo a través de esta enseñanza, de esta predicación, de cómo Dios, hermanos, extendió su misericordia hacia nosotros para justificarnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, no mereciéndolo, porque en sí no merecíamos esto, hermanos, pero sin embargo, hermanos, Dios, por su grande amor con que nos amó, hermanos, Él lo hizo por amor de todos nosotros, aleluya, porque Él, hermanos, su amor, hermanos, es incomprendible, es un amor eterno, hermanos, que Él tiene para con su pueblo, para con la humanidad, hermanos. Él no va a dejar que el enemigo arrebate, hermanos, lo que Él ha puesto en esta tierra para que brille, para que dé luz, hermanos, de lo que Él tiene, de las glorias que Él tiene preparadas para aquellos que se acercan a Él. Bendecido sea el nombre de Jesús. La palabra justificación, hermanos, tiene mucho en sí que decirnos. La palabra justificación es, hermanos, un acto de la gracia de Dios, por medio de la cual Él perdona todos los pecados y acepta al pecador, hermanos, como justo, o lo transforma en justo. Porque si nosotros no podemos, dice la palabra de Dios, antes de venir al Señor, hermanos, ningunos éramos justos ni somos. Lo que nos hace justos es la justicia de Dios sobre nosotros, que nos cubre, que nos cubre de tal manera, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por lo que Dios es para nosotros y porque nosotros nos acercamos a Él con fe. Por eso, hermanos, viene, hermanos, la justicia de Dios que nos cubre y nos hace justos. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Por eso, hermanos, los que merecíamos ser, hermanos, los que merecíamos el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero sin embargo, hermanos, nosotros éramos el que merecíamos el castigo y Él lo llevó en la cruz. Él fue y dijo, Él, hermano, y se presentó como un cordero, hermanos. Dice que como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. ¿Por qué, hermanos? Porque allí estaba donde Él iba a llevar, hermanos, las injusticias o las transgresiones de todos nosotros y clavarlas en ella en el madero. Bendecido sea el nombre de Jesús. La justificación, hermanos, también significa, hermanos, un perdón de parte de Dios que solo Dios otorga al pecador que se acerca a Él. Por eso ahí en Miqueas, hermanos, ahí en el libro de Miqueas habla, hermanos, en un versículo que nos da a saber, hermanos, que Dios, como tú dices, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad. Que Dios nos da a saber, hermanos, que tenemos un Dios
que Él perdona todos nuestros pecados. Que no importa, hermano, qué tan grave hubiésemos pecado contra Dios, hermanos, Él nos los borra, los echa en lo más profunda de la mar para no volver a acordarnos, no volver a sacárnoslos en cara. Aleluya. Está tremendo, hermanos. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? ¿Y qué sigue diciendo? No retuvo para siempre el enojo. Qué bueno que nuestro Dios, hermanos, no es rencoroso, no se mantiene el enojo con nosotros, sino que viene un contentamiento cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él con fe. Dice, porque se deleita en que en la misericordia, bendito sea Dios, que servimos a un Dios misericordioso. Todos, hermanos, necesitamos de la misericordia de Dios. Salvos o no salvos, seguimos siendo necesitados de su misericordia. Porque estamos en una lucha continua en este mundo, hermanos. ¿Qué importa que ya tengamos 10, 20 años, hermanos, dentro del redil del Señor, siendo ya, hermanos, justificados? Aún seguimos teniendo la necesidad de Dios, seguimos teniendo la necesidad de su misericordia, porque somos flacos y débiles, hermanos. Esta carne, hermanos, es débil, hermanos, y necesita de un poder sobrenatural que nos sostenga y nos lleve hacia adelante, aleluya, que nos quite, hermanos, todas esas impurezas, esas cosas que nos afectan para continuar nuestra jornada, gloria al Señor. Porque viene el desánimo, viene la lucha, hermanos, viene, hermanos, el enemigo a tirar sus dardos encendidos el maligno, y necesitamos, hermanos, un ser, hermanos, sobrenatural como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos ayude para poder vencer al enemigo que está atacándonos continuamente, aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero la idea es esta, hermanos, que Dios nos justifica, porque qué Dios que perdona la maldad y olvida el pecado. Solamente nuestro Señor, aleluya. Solamente Él, hermanos. Nosotros como humanos a veces somos rencorosos, hermanos, y guardamos enojo y guardamos rencores, aleluya, y no los podemos sacar, esas raíces del corazón. Y, hermanos, debemos de sacarlas del corazón, aleluya. Nos afectan aún para nuestro caminar con Dios, pero nuestro Dios es un Dios perdonador. Bendecido sea el nombre de Jesús, aleluya. No conozco otro mejor que Él, no lo hay. Bendecido sea su nombre, aleluya. Por eso, hermanos, el profeta David decía, júzgame tú, oh Dios, y no el hombre, porque él sabía que nuestro Dios es grande, hermano, lento para la ira, pero grande en misericordia. Bendecido sea el nombre del Señor, aleluya. Él nos absuelve de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Cuando todo el mundo nos acusa y nos apunta con el dedo, ahí está el Señor para decirnos, hermanos, yo te levanto, yo te absuelvo del pecado, yo te la quito esa maldad, te borro tu iniquidad, no te acuso de pecado, ni yo te condeno. Le dijo a una mujer, hermanos, que fue, hermanos, allá en el acto mismo de adulterio, hermanos, los escribas y los fariseos, hermanos, trajeron a esta mujer ante Jesús. Y él estaba, hermanos, ahí, hermanos, dice que la trajeron ante él. Y él, hermanos, los escuchó y la trajeron, pero lo hicieron con la intención de tentar al Señor. Y le dijeron, ¿qué haremos? A ver, Jesús, ¿qué haremos con esta mujer que fue allá en el acto mismo de adulterio? Moisés dice así, que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y el Señor, hermanos, como ellos insistían en ello, les dijo, pues el que se sienta libre de pecado, pues arroje la primera pedrada. Y dice, hermanos, que fueron redarguidos sus conciencias de pecado, porque tampoco ellos eran justos, hermanos, porque tampoco eran limpios. Sin embargo, ellos se consideraban limpios, porque aquella mujer la traían arrastrando quizás de las greñas, y la trajeron hasta los pies de Jesús y la arrojaron allí. ¿Y qué haremos con ella? ¿La apedreamos o qué dices, Jesús? Pero él les dijo, hermanos, el que se sienta libre, a ver cuántos tienen la conciencia limpiecita de pecado. Entonces, si tú eres el que te sientes limpiecito de todo pecado, de toda culpa, arroja
arroja la primer piedra. Les ha de haber hecho sentir eso en sus conciencias, en sus mentes, hermanos. Y dice que uno a uno, hermanos, desde el más viejo hasta el más joven o hasta el menos de ellos, hermanos, se fue retirando, dejó la piedra y se fue. Qué maravilloso que ha de haber sentido esta mujer, hermanos, al ver que sus acusadores venían con aquella rabia, crujiendo los dientes, porque ellos se sentían más dignos que todos los demás. Y sin embargo, hermanos, cuando ella ve, nota que con aquellas simples palabras de Jesús, empiezan ellos a dejar las piedras y a darse la media vuelta y a irse. Aleluya. Y allí en ese capítulo, hermanos, 8, en el verso 11, ¿qué le dice Jesús a esta mujer? Vamos a ver qué le dice. Le dice algo, hermanos, que ella, al verse sola allí, que todos sus acusadores se habían ido. Dicen desde el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dice, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le está preguntando. ¿Ninguno te condenó? Dice en el verso 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La absolvió de toda culpa, hermanos, la perdonó de todos sus pecados. Hermanos, no viene a condenarnos, Él no quiere, hermanos, que nosotros perezcamos. Él quiere que vengamos contritos y humillados, reconociendo nuestra necesidad de Él, hermanos, y Él nos absuelve de todas nuestras culpas. Él nos justifica, hermanos, de todas nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, Él ama al pecador, pero detesta el pecado. Por eso le dice: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios tan perdonador, hermanos. Que Dios como Él, que nos justifica, hermanos, no mereciendo la justificación de Él. Pero por eso, hermanos, por eso es lo que es. Por eso es un Dios grande y verdadero. Por eso no hay Dios como Él. Lo amamos, hermanos, o no lo amamos en esta tarde. Lo amamos por lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros nos pusiésemos a considerar nuestra vida pasada y ver, hermanos, en las transgresiones o en las maldades que nosotros andábamos, hermanos, y al ver cómo Él nos justificó y nos perdonó del pecado, nosotros vamos a comprender, hermanos, y a entender lo insignificante que somos ante la grandeza de Jesús, y a mirar, hermanos, con más amor y más cariño a aquel que nos libertó, hermanos, y nos justificó de toda nuestra carga de pecados, que nos hizo libres, aleluya, que nos absolvió de todas nuestras culpas. El vehículo o lo que motiva la justificación, lo que motiva que venga la justificación a nuestras vidas, hermanos, es nuestra fe en Jesús. Por eso dice: justificados pues por la fe. Por la fe, hermanos, fuimos justificados. Esta fe, hermanos, que Dios depositó en nosotros, hermanos, es algo tan especial. Por eso es muy importante, hermanos, que las personas sigan continuando a venir a oír la palabra de Dios. Porque por el oír, hermanos, les van a hacer la fe. Porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Así es que nos da gusto, hermanos, ver una persona, pero no verlo nomás una vez y ya no volverlo a ver. Nos da gusto verlo una vez y continuamente seguirlo viendo. Y seguirlo viendo, ¿por qué? Porque allí está la palabra de Dios, porque se está incrementando su fe, porque esa persona está creciendo, hermanos, su fe en Dios. Y eso es lo que lo va a hacer, que venga la justificación a su vida. Bendecido sea el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí, hermanos, que en el capítulo 2 y verso 8, dice, hermanos, ahí, hermanos, en Efesios, que esta gracia, hermanos, dice que porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Eso es lo que motiva nuestra justificación, hermanos. Es que gratuitamente somos salvos por medio o a causa de la fe que tenemos en Jesús. Qué bonito es saber, hermanos, que tenemos fe, que Dios, aunque nosotros decimos, pues cada quien tiene diferente medida de fe, quizás, pero por muy pequeña que sea tu fe, es suficiente para que seas justificado de todos tus pecados.
¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, te va a poner suficiente fe para que tú creas en Él lo suficiente para recibir la justificación que viene de parte de Dios. No se necesita mucho, hermanos. Ni es tan trabajoso creer en Jesús. Es trabajoso para aquellos, hermanos, que se rehúsan a creer en Él. Porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Por eso dice ahí en Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Como dando, hermanos, reforzando la idea de que por el medio de la fe viene la justificación. Por eso dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Así que sin las obras. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos hacer méritos o decir, yo voy a hacer esto y lo otro para merecer recibir la justificación de Dios. Sin las obras. No podemos, entonces no es por los méritos que hagamos. Por eso ahí quiero ver otro versículo que se encuentra en Romanos 4:5. Ahí dice más, el que no obra, o sea, por eso dice sin las obras, porque ahí dice más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Por justicia. Nos pasó lo mismo que Abraham, hermanos. Abraham, ¿qué dice la palabra? Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nos pasa a los que creemos en Jesús, hermanos, nos pasa lo mismito. Nuestra fe nos es contada por justicia. El creer en Jesús, porque aquí dice, más el que no obra, sino el que cree. Aquel que justifica al impío, que es Jesús, su fe le es contada por justicia. Así es que, hermanos, entendemos que no es por méritos que nosotros podamos hacer, porque no importa que el ser humano trate de hacer o quiera hacer para ganarse el favor de Dios, no va por ese lado la cosa. Aquí tiene que ver, hermanos, con el creer con fe. Por eso dice, hermanos, la palabra de Dios en un versículo allá en Isaías, no está ahí, pero dice allá, hermanos, una parte de este versículo dice que todas nuestras justicias, hermanos, son delante de Dios como trapos de inmundicia. Si las queremos, si nos queremos justificar o poner nuestras buenas obras como para justificarnos por ellas. Entonces no es que no podemos hacer nada, hermanos, para querer ganarnos la justificación de Dios. Lo único que hacemos hoy en día, hermanos, es servirle a Dios por gratitud. Lo que ahora hacemos, hermanos, no lo hacemos para ganarnos el cielo. El cielo, la gloria, nos la hemos ganado desde que creímos en Él con fe. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora todo lo que hagamos, lo que obremos para el Señor, no lo hacemos, hermanos, para ganarnos el cielo. El cielo ya nos lo dio el Señor gratuitamente. La salvación ya está gratuitamente. Tan solo cree y recibe tu bendición. Tan solo cree con fe y recibe la justificación que viene de parte de Dios. Aleluya. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y ahí, hermanos, que a través de que hemos creído con fe en Jesús, de ahí vino una paz a nuestra vida. Por eso dice que, hermanos, fuimos justificados pues por fe. Y por esa fe, hermanos, a causa de que fuimos justificados por la fe, dice ese versículo que tomamos por texto, que a través de ello tenemos paz para con Dios. No hay nada más maravilloso que estar en paz, hermanos. Si el estar en enemistad el uno con el otro es horrible, es feo. Imagínate estar en enemistad con Dios. Qué hermoso es estar, hermanos, en paz con todos los hermanos, con toda la gente, con todos los vecinos, no tener enemigos. Estar en paz contigo mismo.
Qué bonito es eso, hermanos. Cuánto más bonito se ha de sentir estar en paz con Dios. Qué satisfacción, qué glorioso se siente interiormente el estar en paz con Dios. Hermanos, nosotros, hermanos, éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Y éramos enemigos de Dios, hermanos, pero sin embargo, Dios, hermanos, hizo las paces con nosotros. Él nos trajo a cuentas y nos hizo reconocer nuestro error. Y a través, hermanos, de la justificación que vino a nuestra vida, encontramos paz para con Dios. Nuestra conciencia nos molestaba, no nos sentíamos en paz ni con nosotros ni con nadie. Cuando la gente está en pecado, hermanos, trae una carga, hermanos, trae una pesadez, trae una ansiedad, trae algo dentro de su corazón que no lo deja estar en paz. Y por eso tiene que venir a los pies de Jesús y rendírselo y entregárselos en el altar y decirle: Jesús, ya no puedo más con esta carga, esto me molesta, me agobia, me hace sentir inútil, me hace sentir mal dentro de mí mismo, ya no quiero continuar así, quítamelo, Señor. Y cuando tú dices eso, cuando tú se lo confiesas a Jesús con todo tu corazón de que quieres que esa carga sea quitada, eso que te lastima, que te molesta, entonces viene una paz interna que te hace sentir bien, que empiezas a sentir un refrigerio de parte de Dios. Eso es lo que quiere decir, hermanos, estar en paz con Dios, que sientes un refrigerio, algo especial que viene de Dios. Por eso cuando la gente viene, hermanos, aquí y en este altar empiezan a derramar sus lágrimas ante Dios, hermanos, les aseguro que esa persona que sabe humillarse delante de Dios aquí en el altar y empieza a sentir, hermanos, esa mano que lo toca, esa mano de Dios que lo toca, empieza a tener paz con Dios, hermanos, le aseguro que cuando sale de este lugar ya no es la misma. Sale, hermanos, con sus cargas, libre de sus cargas. ¿Por qué? Porque aquí está uno, hermanos, que hace libre a la persona que viene con un corazón contrito y humillado. No lo deja salir igual. Porque aquí esa persona empieza a derramar sus lágrimas y encuentra paz para con Dios. Qué maravilloso es sentir eso, hermanos. Y solamente los que han sentido eso, hermanos, saben de lo que estoy hablando. Pero tú que no lo has sentido, no estás exento de sentirlo. Si tú quieres sentir esa paz para con Dios, si quieres hacer las paces con Jesús, bien puedes hoy. Él está aquí y Él te quiere hacer libre de todo lo que te agobia, de todo lo que te molesta. Nadie conocemos tu problema, ni cuál es tu accionar en tu caminar o en tu vida diaria. Pero uno que está aquí sí la conoce y Él quiere traerte esa paz que solamente Él puede darte. Qué maravilloso es sentir esto, hermanos, y saber, hermanos, que tenemos a alguien que lo puede hacer. Dice, hermanos, ahí en Romanos capítulo 5, verso 10. Este libro de Romanos habla mucho, hermanos, acerca de la justificación. Es un tema que el apóstol Pablo consideró muy importante, que Dios lo inspiró para hablarnos de ello. Y dice, hermanos, allí en el verso, desde el verso 9 voy a leer, dice: mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que éramos enemigos, hermanos, que éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios. Qué bonito es sentir una reconciliación, ¿verdad? ¿Ustedes nunca se han enojado con alguien, hermanos? Quizás con su esposa, con su esposo por ahí, y no se hablan por un día, dos, y se sienten miserables, se sienten disagustos,
y dejan pasar, dejan que el sol se ponga, que pase la noche y no pudieron dormir. Pero alguien tiene que ceder y al día siguiente alguien da de sí, ya sea el que tuvo la culpa o el culpable o el no culpable, pero alguien da de sí y hay una reconciliación. ¿Verdad que se siente bonito? Pues cuánto más bonito pues debemos de sentir de que nos hemos reconciliado con Dios, hermanos, de que Jesucristo, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fue a través de Jesucristo, hermanos, que nosotros encontramos reconciliación con Dios, hermanos. Hermanos, nosotros estábamos bien enemistados con Dios, hermanos, y ni cuenta nos dábamos. Andábamos de un lado para otro y no nos sentíamos enemigos de Dios, y hacíamos toda clase de maldades, y muchos ni mal se sentían, hasta que vino un día Jesús y redarguyó nuestras conciencias del pecado y nos dijo: tú estás mal. No nomás fue el vecino, el que Dios envió, que te dijo: estás mal, reconcíliate con Dios, pero Dios en nuestro interior, hermanos, vino y nos hizo saber, hermanos, Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo y por el amor que nos mostró, nos hizo saber y nos hizo sentir: tú estás mal, necesitas acercarte a mí, necesitas reconciliarte conmigo. Y allí fue donde, hermanos, sentimos la dulzura de lo que es reconciliarse con Dios, hermanos. Quizás usted en estos momentos le pasa por su mente cuando por primera vez usted supo lo que era derramar sus lágrimas, redarguido su conciencia del pecado en un altar, en una iglesia como esta. Yo no sé si usted se acuerde, pero yo sí bien me acuerdo, hermanos, que me sentí, hermano, yo antes de eso yo me sentía que no era tan mala persona. Yo me sentía: yo soy buen chavo, yo no he matado a nadie. Si he robado, no gran cosa. Desde niño he aprendido tantas cosas que no debieron hacer, hermanos. Y decíamos tan mala palabra, maldiciones, pero no creíamos que eran malos. Creíamos que era común porque todas nuestras amistades y la gente que nos rodeaba lo decía. Y no me sentía tan mal, hermanos, yo me sentía que estaba bien. Yo también era religioso, también creía en Dios, iba cada 8 días a la iglesia. Pero, hermanos, un día alguien me invitó a un lugar como este, hermanos, y allí me dijeron: hermanos, pasen, ese que está atrás, pasen, por favor, queremos orar por usted. Y yo volteé, era yo, ya no había nadie más atrás. Y bueno, pues es a mí con el que está dirigiéndose el pastor. Y bueno, ahí voy para adelante, pues ya no había que echarle la culpa de adelante. Y pasé, hermanos, y allí, hermanos, cuando estaban orando por mí, hermanos, algo vino de parte de Dios, hermanos, que hermanos, me empecé a sentir miserable, me empecé a sentir culpable de cosas que antes no podía yo notar que eran gran cosa, y Dios me empezó a redarguir la conciencia, hermanos, no tuve otra cosa que decir, hermanos, más que llorar y llorar. Y al último me sentí a gusto, hermanos, que me quedaron ganas de seguir volviendo a un lugar como ese, hermanos. Y las cosas sentí una dulzura, algo tan especial en mi corazón, hermanos, como nunca he sentido. Y ahora pues es bien fácil, hermanos, sentir esto. Ahora es nomás cuestión, ahora lo puedo sentir en mi casa, en mi hogar, aquí en la iglesia, donde quiera, hermano. Va uno manejando y uno cantando y uno glorificando a Dios, o va uno orando porque se está uno preparando quizás para presentarse aquí delante de ustedes, y está uno sintiendo, hermanos, lo que es la dulzura de la reconciliación. Todavía lo sigue uno disfrutando, hermanos, porque esto no se acaba, hermanos, porque el amor de Dios se sigue cultivando, hermanos. Esta amistad con Dios hay que seguirla cultivando. No la deje allí apagada, no la deje. Cultive su amistad con Dios, ya que ya la ha reconciliado. Aprenda cada día más lo que es amistarse con Dios. Ya no siga, amigo, amiga que nos grita, ya no siga enemistado con Dios. Dios no quiere que usted siga enemistado con Él. ¿Qué le parece? Mire, dice ahí en Santiago, en el capítulo 4 y el verso 4, hermanos, ahí el apóstol Santiago dice tremendamente, hermanos, cómo es que el hombre se enemista con Dios, y a veces ni cuenta se da, y a veces unos conscientemente y otros inconscientemente. Y hay mucha gente que conscientemente están enemistados con Dios, hermano.
Pero hay muchos que no, porque están rodeados de una vida que no conocen otra. Y por eso a veces ni cuenta se dan. Pero cuando vienen, hermanos, a un lugar donde se predica la palabra de Dios, ahí está, hermanos, el vehículo del Espíritu Santo que los puede tocar, los puede hacer, hermanos, entender que están mal. ¿Y quién es mejor para hacerlos entender eso? Sino nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el capítulo 4 y verso 4 dice de la siguiente manera: a Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Está tremendo, hermano, así que no hay que amar tanto a este mundo, hermano. Amén. Hay que estar viviendo aquí de día en día reconociendo que tenemos otra morada mejor que esta. Hay que saber que nuestra morada está en el cielo, que Jesús fue a preparar un lugar mejor que este para nosotros. No importa cuán hermosa será su casa que compró, hermanos. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo tiene un lugar mucho mejor. Bendecido sea el nombre de Jesús, hermanos. Y nuestra mirada y nuestra mentalidad está allá. Debe de estar allá. Todo lo de aquí de este mundo es pasajero, bendito sea Dios. Pero tenemos, hermanos, algo mejor en los cielos que Dios ha preparado para nosotros. Bendecido sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Así es que nadie quiere seguir enemistado con Dios, o nadie quiere enemistarse con Dios, ¿verdad? Porque la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y hay que estar en amistad con Dios, hermanos. Hay que estar en paz con Dios. Por eso dice, hermanos, que a través de esto dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hay que mantener la paz con Dios. No se vuelven a enemistar con Dios jamás. Eso no conviene a nadie, hermanos, ni trae ningún beneficio para nada. Y hermanos, dice que por medio de esta justificación, hermanos, esta fe y esta paz que ahora tenemos con Dios, hermanos, fue por medio de ¿quién, hermanos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie más, hermanos, vino a este mundo a pagar el precio más que Jesús. Nadie, hermanos, dijo: heme aquí. Nadie dijo, hermanos, consumado es, aleluya. Cuando, hermanos, el Señor ya estaba a punto de entregar su espíritu, hermanos, cuando iba a consumar la obra redentora, dijo: consumado es, porque, hermanos, ahí estaba ya, como quien dice, sellado, hermanos, aleluya, todo lo que se requería para que nosotros tuviésemos la justificación y la paz con Dios. Si su nombre es Jesucristo, Él lo hizo, hermanos. Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Gloria a Dios, bendecido sea el nombre de Jesús. Él, todo se lo debemos a Él, porque todo es por Él y para Él. Bendecido sea el nombre de Jesús. Él nos hizo libres, hermanos, de todas nuestras culpas, de todas nuestras iniquidades. Bendecido sea el nombre de Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nomás hay un solo Dios. Y en primera de Timoteo, capítulo 2, hermanos, y versos 5 y 6, vamos a mirar qué dice allí, hermanos, si miramos esa escritura. Gloria a Dios, en primera de Timoteo, gloria a Dios. Y el capítulo, hermanos, 2, versos 5 y 6, dice, hermanos, de la siguiente manera: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos saben que hay un solo Dios? Aleluya, qué bueno saber que hay un solo Dios, pero también es bueno saber que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Aleluya, Jesucristo, hombre que tuvo que tomar forma de hombre, que tuvo que tomar, Dios, hermanos, humanarse para poder venir y pagar el precio que se requería para llevar, hermanos, a cautiva la cautividad en aquella cruz. Aleluya. Porque solo hay un mediador, hermanos, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único medio de nuestra salvación, hermanos. Por eso todo se lo debemos a Él. Usted no le debe a nadie nada más que a Jesucristo le debe todo. Todo lo que usted es ahora para Jesús, se lo debe a Jesús. Aquí todo lo que hacemos, lo hacemos nomás parte porque, hermanos, uno siembra, otro riega, más Jesús es el que da el crecimiento. O sea, así es que todo
Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos para terminar, hermanos. En unos 5 o 10 minutillos termino con la ayuda del Señor. Espero que no se les haya hecho muy largo. Traté de no irme muy lejos. A veces hablo uno más de la cuenta y después ya no hay uno ni cómo terminar, ¿verdad? Pero así es que el mediador es Cristo, hermanos. No hay otro. Él es el que nos justifica. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a mirar, hermanos, unos versículos que se encuentran ahí en Romanos, en el mismo capítulo 5, hermanos. Si le digo que este capítulo 5 está lleno de justificación para aquellos que creen en Dios. Gloria a Dios. Y vamos a mirar, fíjense lo maravilloso que dice estas escrituras que vamos a tocar ahorita, hermanos. Ya voy a terminar. Dice aquí en capítulo 5 y verso 17 al 19. Dice, pues si por la transgresión de uno, refiriéndose a Adán, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Acuérdense que Él es el medio, el único mediador. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Estamos todavía en el tema de la justificación, hermanos. Amén. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, en el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Le dije, hermanos, que hay un versículo, hermanos, en la Biblia que dice que no hay ni a un justo ni a un uno. Pero eso es para aquellos que todavía no los cubre la justicia de Dios. Pero para los que ya nos han cubierto la justicia de Dios, hermanos, aquí dice que sí hay justos. Dice que Dios nos ha justificado, dice, que por la obediencia. En el verso, voy a leer otra vez, dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermanos, no somos justos por nuestras justicias, no, pero somos justos por Jesús y porque hemos creído en Él. Qué bonito es saber que hemos creído, hermanos, en aquel que nos justifica, que nos ha librado de todas nuestras faltas, hermanos. No tenemos con qué pagarle a Dios, hermanos, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora para que Él nos diga, hermanos, que nosotros somos justos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! No hay palabras que podamos expresar, ni explicar, ni decir para poder explicar o traer más luz a este versículo, sino que Jesús nos está diciendo, hermanos, a través de su palabra, que por su obediencia y porque creemos en Él, hermanos, con fe, su justicia nos cubre y somos justos a través de Él. Bendecido sea el nombre de Jesús. Glorificamos a Dios por la justicia de Jesús, porque el justo, hermanos, se dio por los injustos. Él se dio por mí, hermanos, se dio por ti. Y por eso tenemos mucho por qué agradecer a Dios. Y no nos cansaremos de agradecer y de estar agradecidos con Él, porque Él nos ha hecho justos. Siéntase justificado en esta tarde. Siéntase bien porque tiene a Jesús de su lado. Siéntase bien porque Jesús lo protege, porque Jesús lo cubre. Siéntase bien porque ha creído en aquel que vino a dar su vida por usted y por mí. Maravilloso sea el nombre de Jesús. Por eso exaltamos y glorificamos y bendecimos el nombre de Jesús. Aleluya, bendecido sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gloria a Dios. So termino diciendo, hermanos, estas palabras. Que los méritos de la justificación, hermanos, están fuera del alcance del hombre.
Están fuera del alcance del hombre justificarse a sí mismo. No importa cuánto quiera hacer para justificarse a sí mismo o cuántos méritos quiera hacer. Nunca se justificará por sí mismo. Necesita de Jesús. Entonces el pecador, ¿qué debe hacer? O la persona, ¿qué debe hacer para ser justificado y ser hecho justo? Es creer con fe. Simplemente creer con fe. El Señor los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Invitamos a nuestros amigos que pasen, hermanos que pasen, y vamos a presentarnos delante del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Este lugar es para ustedes. Amigos, vengan aquí. Queremos presentarnos delante del Señor. Orar por ustedes. Aleluya. Orar por ustedes. Que el Señor los justifique, los perdone, los transforme, los cambie. Bendito sea Dios. Aleluya. El que justifica está aquí con nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Y como dice el corito, no dejéis para mañana lo que puedas hacer hoy. Vengamos delante de Dios. Aleluya. Dios de toda gracia y de toda bondad. Hemos oído tu palabra que se ha predicado, Señor. Toca estos corazones que te necesitan, Señor bendito. Toca esta vida, Señor, que está aquí postrada en esta tarde. Mi bendito Señor eterno, que tú puedas extender tu mano gloriosa, como lo has hecho siempre, como la extendiste a nosotros, Señor. Bendito Dios eterno. Manifiéstate, Señor Jesús de la vida. Tú eres el mismo. Tú eres el mismo. No cambies. Bendito Dios eterno. Perdona. Aleluya. Toca con tu presencia y tu espíritu y con tu poder. Mi bendito Dios, lleno de gracia y lleno de bondad. Aleluya. Santo Dios del cielo. Santo Dios del cielo. A ti te damos honra. A ti te damos honra, Señor Jesús. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios eterno. Lleno de gracia. Aleluya. Santo Dios del cielo. Tu gracia me encontró con gozo. Estoy vacío, pero vives en mí. Hoy mi mar está por siempre fui cambiado por ti. En presencia de tu majestad, hoy
your hand.